¿Qué es lo que es la diabetes? Y aunque a ustedes les parezca increíble, no saben qué es la diabetes. Entonces podemos hablar todos y decir qué es la diabetes y no saberlo. Entonces la diabetes, ¿qué es lo que es? Es una enfermedad en la cual, ¿no es cierto?, se produce una alteración del páncreas, de una parte muy específica del páncreas, que es una célula que produce insulina que se llama la célula beta, que está en un lugar que se llama islote de Langerhans, y empieza a haber una disminución de la producción de insulina junto con otro componente que es tremendamente importante, que es la insulinoresistencia, en la cual la insulina existe, pero es más ineficiente en su acción. ¿Y esto en qué resulta? La diabetes, ¿qué es lo que da? Lo que da es hiperglicemia. ¿Y qué es lo que es la hiperglicemia? Es el azúcar en la sangre elevada por sobre ciertos niveles. Todos tenemos glicemia, todos se han medido, me imagino, la glicemia. Entonces, la traducción de esta enfermedad es la hiperglicemia. ¿Y qué pasa con esta hiperglicemia? La hiperglicemia no duele. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, porque si a uno le doliera la muela cada vez que tiene la glucosa alta, yo les aseguro que no veríamos la cantidad de complicaciones que nosotros vemos, porque a uno le duele la muela y en general va al dentista rápidamente. Aquí la glicemia alta, en un alto porcentaje, más del 90% de los casos, no da ningún síntoma. Por lo tanto, podemos andar con el azúcar alta en la sangre y no tener noción de que la tenemos. Y es así como se calcula que en Chile y en todos los países del mundo, un 50% de la gente que tiene esta enfermedad no sabe que la tienen. Y es por eso que nosotros hacemos estas charlas informativas, precisamente para tratar de despertar o llamar la atención de quienes pueden tenerla. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que el azúcar alta en la sangre, que es la hiperglicemia, nos puede dar complicaciones que van a ser agudas, que son los coma diabéticos, que no son tan frecuentes, pero lo más frecuente y lo más complicado y lo que produce la mayor daño a la calidad de vida del sujeto y al país como consecuencia de gasto en salud, ¿no es cierto?, son las complicaciones crónicas que se producen como consecuencia de este nivel de azúcar alto en la sangre. Porque lo que empieza a pasar, yo siempre lo explico de una manera que es súper simple, pero creo que a veces la simpleza, ¿no es cierto?, es más explicativa que las profundidades. Andar con azúcar en la sangre es como andar con miel. ¿Y la sangre qué es lo que es? La sangre es un líquido que tiene que llegar, bastante acuoso, como ella dice, que tiene que llegar, ¿no es cierto?, a todos los órganos para darle los nutrientes a los órganos para que se alimenten y haya un adecuado recambio celular. Si nosotros tenemos miel que anda dando vuelta, ¿no es cierto?, la sangre es pegajosa, es lenta, y esta miel empieza a pegarse en las paredes de las arterias, en las paredes de las arteriolas, en las paredes de los nervios, y la sangre llega a todos lados. Por lo tanto, esta glicosilación, que es cuando el azúcar se pega, daña todos los parénquimas, ¿ya? Los tejidos, todos los tejidos, ¿ya? Los tipos de diabetes que hay, en general se divide, hay una definición que es mucho más compleja, pero para simplificarlo, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la secundaria. El tipo 1 no es que sea tampoco más leve, porque hay gente que a veces me consulta y dice, doctora, tengo la tipo 2 que es la más grave. No es así. La tipo 1 es la que se ve en niños, generalmente, ¿no es cierto?, o sujetos jóvenes de menos de 35 años, y habitualmente son personas delgadas, ¿no es cierto?, y tiene un inicio que es muy brutal. Generalmente esta forma aparece luego de un mes en el cual el niño o este adulto joven empieza bruscamente con mucha sed, una sed intensísima que lo despierta en la noche, con mucha orina, una cantidad de orina que es desmedida, empieza a deshidratarse y tiene una baja de peso muy brusca, a pesar de tener el apetito conservado, pueden bajar 10-15 kilos. Si esto no se diagnostica, este niño cae en coma. Esta forma, cae en coma, la palabra coma significa yo duermo. ¿Qué significa eso? Que pierden conciencia y tienen que llegar a la UTI para poder arreglar todo el desequilibrio que ocurre. Esta diabetes tipo 1, que se ve en un bajo porcentaje en nuestro país, de todos los diabéticos, solo un 10% corresponde a diabetes tipo 1, es una forma muy poco hereditaria, por así decirlo. Habitualmente en una familia hay solo uno que la tiene y no se hereda, no hay varios que la tengan. Es poco frecuente y se ve mucho más en los países nórdicos. El país que tiene la mayor incidencia en el mundo es Finlandia. Después viene la diabetes 2, que en nuestro país representa el 90%, y esta diabetes 2 es la diabetes del adulto o la diabetes de la obesidad. Y esta diabetes se ve en sujetos con exceso de peso.
De hecho, esta diabetes 2 se considera hoy en día por la Organización Mundial de la Salud una epidemia, que significa que el porcentaje de personas que lo están teniendo es muy por sobre lo esperado y se piensa que la madre de esto es la obesidad. O sea, y hoy en día se ha acuñado un término nuevo que se llama la diabesidad, o sea, gente obesa que tiene un altísimo riesgo de hacer diabetes. Los diabéticos tipo 2, más del 80% son obesos, y los obesos a su vez tienen más de un 80% de riesgo de hacer diabetes. Por lo tanto, ¿cómo podemos prevenir? Desde ya la familia llegar, ¿no es cierto? Y a todos, ojalá medirles lo que se llama el índice de masa corporal, que es como nosotros calculamos la relación peso-talla. Muchas veces, y es lo que estamos viendo hoy en día, que es un problema también súper grave, que estamos teniendo cada vez más niños obesos. Y estamos teniendo, por lo tanto, diabetes tipo 2 del adulto mayor que está apareciendo en niños. Y eso sí que es tremendamente grave, porque se dan cuenta la cantidad de años por delante que le queda con miel dando vuelta en la sangre, es mucho. Y existe también una diabetes mellitus secundaria, que es cuando ocurren lesiones graves del páncreas y que se produce, ¿no es cierto?, un daño a estas células productoras de insulina, y que son las diabetes mucho menos frecuentes. ¿Ah? La diabetes tipo 1, vamos a verlo después en tratamiento, pero la diabetes tipo 1 se le llama también insulino dependiente, porque dependen de la insulina para vivir. La diabetes tipo 2 también se le llama no insulino dependiente. ¿Cómo se hace ahora el diagnóstico de glicemia? ¿Ah? Hay gente que me llega, ¿no es cierto?, diciéndome, doctora, tengo el azúcar un poquitito alta. ¿Ah? El azúcar un poquitito alta. Entonces cuando uno les dice, oiga, pero eso se llama diabetes, y la gente se espanta, muchas veces se molesta. Bueno, la glicemia un poquitito alta, hay categorías, ¿no es cierto? Y la diabetes hace el diagnóstico cuando tenemos la glicemia en ayuno, más de 2 veces sobre 126. O cuando hacemos lo que se llama una curva de tolerancia a la glucosa y a las 2 horas es sobre 200. ¿Ah? O puede ser también, por ejemplo, alguien que no está, como usted hoy día, que no están en ayuna. Si yo le hago un examen de muestra de sangre que se llama al azar y tiene una glicemia en este momento más de 200, también son diabéticos. Ahora, esto en general lo ideal es repetirlo una segunda vez, no basta con una sola medición, porque puede haber alguna causal que sea de error. Ahora, la glicemia normal es hasta 100. Por lo tanto, existe una categoría entre 100 y 126 que se llama prediabetes. ¿Ah? Y que hoy en día también los organismos mundiales de la salud están cada vez más preocupados de pesquisar en esta etapa de prediabetes al sujeto para evitar que llegue a la diabetes, porque es sabido que este sujeto con prediabetes va a la diabetes. La persona que no es diabética puede comerse la torta entera y tiene tal cantidad de insulina en su páncreas que va a tener la glicemia normal. Normal que se acepta, ¿no es cierto?, 2 horas después se acepta hasta 140. ¿Ya? Aquel que tenga más de 140, entre 140 y 200 se considera prediabético, y aquel que tenga más de 200 después de comerse un cuadradito de chocolate o el chocolate entero o la torta entera va a ser diabético. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? El tratamiento de la diabetes no es solo tomar tabletas, porque también me pasa frecuentemente pacientes que llegan a verme, que llegan y aparece alguna complicación y uno les pregunta, ¿y usted qué hizo por su diabetes? Bueno, pero si yo me tomé la tableta todos los días, doctora, y soy súper obediente. O sea, tomarse la tableta, es verdad que eso ya es mucho, porque hay pacientes que ni siquiera se la toman todos los días, pero ya, tomarse solamente la tableta todos los días, eso no es tratamiento. Tiene que haber un cambio de hábito de vida, o sea, incorporar que la enfermedad es mía, no del doctor. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es lo que el tratamiento en qué se basa? Se basa en educación, educación, educación y educación. Repetir hasta el cansancio, ¿no es cierto?, todo lo que puede pasar y cómo prevenirlo. Autocontrol, que es lo que le conversaba de la maquinita, que es el monitoreo glicémico, que el mismo paciente tenga la máquina y se controle. Después, en segundo lugar, la alimentación, que es una alimentación sana, equilibrada, fraccionada en el día y con horarios normales. Yo siempre digo a los pacientes, no hay que comer de noche. Nosotros estamos hechos maravillosamente bien, de tal manera que tenemos un ritmo circadiano de producción de un montón de hormonas. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una alerta máxima a las 6 de la mañana, todo nuestro organismo alerta a las 6, y esto empieza a apagarse durante el día. ¿Qué significa? Que la comida más importante del día tiene que ser el desayuno.